Sobre estos temas vamos a hablar, como dije, con el economista Javier Zúñiga. Él es gerente general de consultora Asfinsa. Muy buenos días, doctor Zúñiga. Bienvenido a LR Más Economía. ¿Cómo estás, Rumi? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y presto a resolver todas tus inquietudes. Muchísimas gracias. En principio, doctor, ¿qué impresión tiene usted sobre este estallido social político que tiene su base justamente en lo político y en ese descontento de los pueblos del sur y del norte también, que ya dejó lamentablemente el saldo de 50 personas fallecidas en el país, que nos llenan de dolor obviamente a las familias en el Perú? ¿Qué opina usted? Bueno, es un hecho verdaderamente lamentable, ¿no? Estar en una situación de total desunión entre nosotros los peruanos, ¿no? Más lamentable el fallecimiento de 50 personas, ¿no? Es una convulsión social, ¿no? Que genera mucha incertidumbre, y esa incertidumbre se va a reflejar definitivamente en los resultados, sobre todo de crecimiento, de inversión y de algunas otras variables macroeconómicas. Así es, definitivamente. Sí, definitivamente un momento complicado que va a tener incidencia en la economía, pero desde su punto de vista, ¿qué salida se avisora para tranquilizar al país, para tranquilizar las aguas, para retomar la reactivación que el Perú requiere? Yo creo que la única alternativa es el diálogo, es la conversación. Siempre y cuando no haya asusadores y los pedidos son concretos y el gobierno puede dar la posibilidad de favorecer a determinadas regiones con los pedidos concretos, yo creo que se puede llegar a una situación de tranquilidad. Con tranquilidad se reduce la incertidumbre y al reducirse la incertidumbre, yo creo que podrían regresar las inversiones nuevamente al país, sobre todo en el sector minero y eléctrico. Bien, junto a usted vamos a ver el primer cuadro, lo vamos a ver en pantalla, es precisamente la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, es la evolución mensual de la producción nacional desde el año 2018 hasta el año 2022. En la última etapa, en el último cuadrito rosado, se observa que el PBI en noviembre alcanzó el 1,68%. Y de enero a noviembre el PBI es de 2,70 el acumulado, y la variación anual, es decir, de los últimos 12 meses, es de 2,63%. A priori, se ve que las cifras estén en azul, sin embargo, esto evidencia desaceleración. ¿Qué le dicen a usted, doctor, estas cifras de crecimiento del país? Bueno, que la economía está creciendo menos, que el nivel de crecimiento yo creería que va a estar entre 2.4, 2.5 para el año pasado. Ojo que solamente falta un mes de oficializar la cifra, que es el mes de diciembre. El mes de diciembre tuvo mucho conflicto social, muchos días que no se trabajaron. Hay determinados sectores que están muy afectados por el tema del conflicto social. Por lo tanto, yo creo que el nivel que vamos a terminar será 2.3, 2.4 para el año pasado. Y si es que continúa la incertidumbre, no, el nivel de crecimiento para el 2023 pues será una cifra verdaderamente irrisoria. Vamos a ver un segundo cuadro junto a usted. Le pedimos a nuestros compañeros que lo coloquen en pantalla. Lo vemos ya de inmediato. Estamos viendo la evolución del índice mensual de la producción nacional del mes de noviembre del año pasado. Justamente estamos viendo que allí han abonado a favor del resultado de noviembre el incremento principalmente de los sectores minería e hidrocarburos, construcción, transporte y almacenamiento, comercio, alojamiento, restaurantes y otros servicios. Pero también, como se muestran allí en las cifras del mes de noviembre, hay una contracción de algunos sectores, fundamentalmente el financiero, el de seguros, manufactura, pesca. Estamos viendo que el sector pesca, por ejemplo, muestra en noviembre un descenso de menos 48,52%, telecomunicaciones, entre otros. Esta es la cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Nuevamente, doctor, ¿qué le dicen a usted estos sectores que han crecido y obviamente hay sectores que no han aportado como debieran al PBI del mes de noviembre en el país?
El resultado es oficial hasta el mes de noviembre, no está diciembre, que repito, tiene un contenido de conflicto social muy grande. Allí lo que da mucha pena es el resultado de pesca, menos 18%, el sector minero también en una situación negativa en el análisis de los últimos 12 meses. Hay sectores como alojamiento y restaurantes que tienen un resultado positivo hasta el mes de noviembre, pero veamos qué ocurre el mes de diciembre, en donde los más afectados es turismo y donde está ubicado la parte de restaurantes y alojamiento. Por lo tanto, yo creo que este resultado le permitirá al ministro de Economía poder dirigir no sus esfuerzos en determinados sectores que van a requerir apuntalar el crecimiento. Yo creo que pesca es uno de los sectores y también el sector minero, pero para el sector minero se requiere tranquilidad y no conflictividad, conflictos sociales como los hay en este momento. Pero, doctor, detrás de las cifras del PBI, del crecimiento económico, están también las cifras del empleo. Vamos a ver este cuadro justamente del INEI que nos lo ha entregado a las redacciones. Estamos viendo el gráfico Lima Metropolitana, evolución de la población ocupada según el año 2010 hasta el año 2022. Y estamos viendo que en el año 2020 justamente baja, digamos, hay una variación hacia la baja, menos 23,1%, sube hacia el año 2021 a 20,8% y se reduce nuevamente al año 2022. Como estamos viendo, en octubre, noviembre y diciembre, según el INEI, la población económicamente activa ocupada en Lima Metropolitana y el Callao alcanzó los 5.084.600 personas. Sin embargo, como dije al inicio, hay un retroceso en los indicadores de empleo adecuado, ya que solo se registran 2.999.400 personas que tienen empleo adecuado, y eso es 9,4%, mucho menos respecto al año previo a la pandemia, que era de 3.310.000. Pero el problema, doctor, es que las personas de alguna manera tienen empleo, pero es de subsistencia. Estamos hablando de un empleo precario. ¿Qué hacer en estas condiciones? Bueno, como tú bien has dicho en tu análisis, se produjo en el 2020 una caída de más de 5 millones de empleos. Se ha restituido esa cifra, pero la restitución no es con empleos de calidad, sino con empleos como tú denominas no adecuados. Más alrededor de 3 millones de personas dentro de la población económicamente activa no tienen un empleo adecuado. Quiere decir que están en el mundo de la informalidad o están recibiendo menos del sueldo mínimo o no tienen los beneficios sociales, llámese seguro social, llámese vacaciones, etcétera. Por lo tanto, la recuperación no es la adecuada. Ahora, la cifra es hasta noviembre. Cuando analicemos la cifra correspondiente al mes de diciembre, en donde hay algunos sectores como el de turismo, que está realmente complicado. Ayer escuchaba en los medios de comunicación que determinados hoteles habían perdido las reservas al 99%. Eso quiere decir de que la situación del turismo es alarmante y eso va a conllevar que este resultado del mes de noviembre cambie sustancialmente. Pero vuelvo a repetir, creo que el ministro de Economía es un joven que conoce el tema y yo creo que podrá teledirigir los resultados de las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática hacia situaciones que nos den tranquilidad económica. Recursos hay y lo que hay que hacer es redistribuirlos de tal manera para tratar de ayudar a determinados sectores que están pasando una complicada situación. Definitivamente complicada situación no solo en el país, pero también hay una situación económica internacional complicada. ¿Cree usted que Estados Unidos y los países de Europa se van definitivamente a una recesión? Lo que dicen los analistas económicos internacionales y la número uno del Banco Mundial es que el año 2023, el presente año, es un año en donde se va a sentir un nivel de recesión.
pero a partir del segundo semestre no se espera que pudieran irse corrigiendo los precios, ¿no? Y los precios de los alimentos, ¿no? Los precios que llevan a determinar el nivel inflacionario, y podríamos tener niveles inflacionarios en el segundo semestre bastante menores. Eso corrige, ¿no?, el estatus per cápita y los niveles salariales a nivel mundial, y también tengo la esperanza de que en el caso peruano, para el segundo semestre del presente año, el nivel inflacionario corra alrededor del 3% y terminemos en un nivel inflacionario total de un 5,5% o 6%, que es más bajo que el presentado el año pasado. Doctor, ¿y cómo podremos guarecernos, colocarnos ese paraguas para de alguna manera defendernos de esos malos vientos en contra para la economía del país? ¿Es suficiente el programa lanzado en ese sentido por el ministro de Economía, que usted aludió, este programa llamado Compunche Perú, y que pretende inyectar a la economía 5.900 millones de soles? A mí me parece que, repito, que es un ministro joven que conoce, ha estado en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, es un profesor universitario, tiene una sólida formación, me parece que sabe lo que hace. Me parece también que los programas que pudiera llevar adelante, como Punche, como Reactiva 2, son programas que tienen sentido. Repito, hay recursos, no estamos en la lona como nos ha ocurrido en otras oportunidades, y lo que hay que hacer es, creo que lo más trascendente es conducirnos vía el diálogo, llegar a una situación de paz y tranquilidad. Con intranquilidad, con incertidumbre, y la verdad que no nos vamos a conducir absolutamente a nada. Yo tenía la esperanza que luego de la salida del presidente Castillo pudiera mejorarse la economía inmediatamente, pero lamentablemente estos conflictos nos están llevando a una generación de ver resultados para el 2023 un poco complicados. Precisamente sobre el tema, doctor, los pueblos del sur, del norte, están exigiendo la salida también del Congreso, porque en su momento la exigencia era que se vayan todos, tanto el presidente Castillo como el Congreso, porque había un conflicto muy chocante en ese momento, un pugilato enorme entre el Congreso y el Ejecutivo, que no le hacía bien al país y obviamente a la economía. Nos preguntan lo siguiente: ¿cuál es la salida a la crisis política? ¿Un adelanto real de elecciones? Como sabemos, el Congreso aprobó que las elecciones sean en abril del 2024, pero esto no ha satisfecho las exigencias de los pueblos, que justamente están llegando a Lima para marchar, para protestar, para exigir no solo la salida de la presidenta Dina Boluarte, sino también la salida del Congreso y adelantar elecciones. En ese sentido, ¿cuál es la salida según su punto de vista? Mira, Rumi, el tema del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo no tiene inicio desde el 28 de julio que asumió el presidente Castillo. Ahora, tienen que llegar a una situación de unidad, pero mientras no se llegue a esa situación de unidad, el mismo pueblo, todos lo dicen, no, de que deberían de adelantarse las elecciones. La verdad que los resultados que hemos observado el día de ayer acerca de la percepción del Ejecutivo y el Legislativo es la verdad, ¿no? El Congreso se ha ganado, ¿no?, su resultado de 80% de desaprobación a pulso, y es el resultado de lo que la gente en general ve. No se ve ningún resultado favorable, y la verdad que peleándonos entre nosotros los peruanos, lo único que vamos a hacer es perjudicar a la economía peruana, que sigue siendo, a pesar de las circunstancias, un milagro económico, y sigue manteniendo indicadores macroeconómicos todavía favorables. Por lo tanto, yo creo que lo único que queda es la unión, no el diálogo para reducir el conflicto, y esperemos, ¿no?, que el ministro de Economía se conduzca
¿no? Dentro de la racionalidad y la cantidad de recursos que tiene para llevar adelante la economía del 2023. Doctor, usted ha señalado que hay complicaciones en el sector minero, como lo hemos visto también en las cifras del INAI, pero ¿qué está pasando con el sector industrial? ¿Qué está pasando con el sector comercio y servicios? Usted habló, por ejemplo, turismo está en una situación complicadísima. En el Cusco, por ejemplo, hay despidos de más del 70% en el personal que atiende no solo hoteles, restaurantes, servicio turístico. Pero ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los sectores que este año podrían de alguna manera mover la locomotora de la economía del país? ¿Cree usted que podría apuntalarse, por ejemplo, el sector construcción? Yo creo que sí, yo creo que si se le da la mayor cantidad de recursos a los programas de techo propio, no podría no trabajarse con tranquilidad. Con tranquilidad podrían llegar las valorizaciones de los inmuebles que cayeron hasta un menos 30% a niveles por lo menos de un 15%, de un 10%, pero para eso se requiere tranquilidad. Hay sectores que pueden impulsar la economía, yo creo que el sector pesca puede hacerlo perfectamente, pero hay que dejarlos no salir a pescar, ¿no? Y también hay sectores como el sector minero que podría ser de nuevo el motor de la economía, pero para ello se requiere tranquilidad. No va a venir ningún inversionista extranjero a explotar nuestros yacimientos si es que no hay tranquilidad. Por lo tanto, yo creo que la única alternativa que veo es el diálogo y vía el diálogo tratar de reducir la incertidumbre al máximo. Pero ahí veo en las fotografías que tú mismo presentas que pues el número de conflictos no cede, sino al contrario, sigue subiendo. Doctor Zúñiga, nos tenemos que ir ya, lamentablemente el tiempo es corto, pero antes de irnos siempre es importante las recomendaciones del experto, del economista, a las familias. ¿Qué hacer con sus economías familiares en un momento complicado en el país? Bueno, voy a decir, ¿no?, de guardar pan para mayo, que es un dicho muy propio de las abuelas o de las personas mayores, porque en una circunstancia de incertidumbre hay que estar muy atentos, ¿no? Al guardar pan para mayo nos dará la posibilidad de tener una mayor tranquilidad. El tema de la inflación de alimentos es horrorosamente elevada y no se ve a nivel mundial, causada por la inestabilidad de China en los Estados Unidos, por la no conclusión del COVID y horrorosamente por un conflicto sin sentido, que es el caso de Rusia con Ucrania. Entonces yo creo que lo único que queda es tomar las cosas con mucha tranquilidad, ¿no? Y guardando pan para mayo tendremos la posibilidad de ver, ¿no?, el futuro con una expectativa de menor conflicto y con mayor regularidad.